vienen situaciones, siempre pasa que a nosotros se nos olvida, ¿cierto?, lo que nos hablan. Entonces Dios nuevamente me traía a memoria esta palabra y yo la quiero compartir con ustedes porque sabemos que ya llevamos 21 días, si no me equivoco, de este nuevo año y queda tanto todavía. Entonces por eso es importante que cada vez que nosotros escuchemos palabra del Señor, que nos podamos tomar de la palabra, porque como les decía una vez, es importante que nosotros marquemos un antes y un después. Entonces si estamos escuchando palabra, que se nos pueda notar, ¿cierto?, durante este año, que podamos ver esos cambios que nosotros queremos tener, porque yo creo que todos queremos tener un cambio, amén, sobre todo ahí en el área espiritual. Bien, hoy quiero hablarle de esta palabra que lleva por título, Dios abrirá camino otra vez. Gracias, Señor, amén. Si usted no lo sabía, Dios abrirá camino otra vez. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, versículo 19. Bendecimos la vida de Alonso, que ahí siempre apoyando también. Amén, para que Dios también siga dándole esas capacidades y así también a cada uno de nosotros. Isaías 43, 19, y así dice en el nombre poderoso de nuestro Señor. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Para que podamos entender un poquito, ¿cierto?, este versículo, voy a darle un pequeño resumen y espero que me entienda porque yo soy bien mala para hacer resúmenes, ¿ya? Pero espero que ahí usted me entienda. Isaías fue llamado por Dios, ¿ya? Para que podamos entender este texto bíblico. Isaías fue llamado por Dios para profetizar al pueblo de Judá y Jerusalén durante un periodo, ¿cierto?, grande que ellos estaban pasando, un periodo de tribulaciones, que se desviaron, ¿cierto?, para otro lado. Y la nación de Israel estaba, ¿cierto?, bajo amenaza constante, por lo tanto el pueblo había dado un giro tremendo y se estaba yendo, ¿cierto?, hacia la idolatría y, ¿cierto?, se habían olvidado de los mandatos divinos. Por lo tanto, Dios, ¿qué tuvo que hacer? ¿Cierto?, a través de Isaías, le habló, ¿cierto?, a ese pueblo que estaba en cautividad, prometiéndoles liberación. Y remarcando también, como diciéndoles que a pesar de su infidelidad, de lo que ellos pudieron haber hecho, Él no los había abandonado. Amén. ¿Y qué vemos aquí? Porque sabemos que dice su palabra, he aquí que hago cosa nueva. Eso es una afirmación, es una declaración. Amén. ¿Por qué es una afirmación y una declaración? Porque es el poder, ¿cierto?, creativo y restaurador de Dios. O sea, ¿qué implica eso? Que más allá de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo, que muchas veces son situaciones que a nosotros entramos como en esa desesperación, que qué vamos a hacer ahora, amén, es que ya no hay, no sé, no hay más allá, no sé qué hacer, pero debemos saber de que Dios tiene el poder de invertir, ¿cierto?, de manera sorprendente y milagrosa cada situación que nosotros podamos estar viviendo. En el mundo de hoy, en el mundo real, sabemos que las cosas se deterioran, las cosas se echan a perder, las cosas se estropean y se desgastan. Sabemos que va pasando el tiempo y todas las cosas se van desgastando, se van echando a perder. Porque si nosotros dejamos, no sé, una fruta, ¿cierto?, en la intemperie ahí, con el tiempo se va echando a perder. Y sabemos que esa fruta no va a dar una nueva fruta y tampoco va a salir algo nuevo de esa fruta. Pero así es el mundo de hoy, así es el mundo real, que va pasando el tiempo y las cosas se van desgastando, se van estropeando, se van echando a perder. Pero en cambio, en el reino de Dios, en el mundo espiritual es diferente, porque Dios toma lo viejo y lo hace nuevo, por si usted no lo sabía. Así que vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional porque de verdad que me gustó esta traducción. Y dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Acá dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios puede tomar lo viejo, puede tomar esos
pensamientos, esas actitudes, esos errores, ¿cierto? Los puede convertir en algo nuevo y en algo bueno. Todos vivimos situaciones difíciles. Muchas veces vienen situaciones que interrumpen nuestras vidas, y muchas veces pasa de que no lo esperamos. Hay situaciones que de repente uno dice, pero si estábamos tan bien, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y es en ese momento donde nosotros tenemos que entender que Dios quiere hacer algo nuevo. ¿Cuesta verlo? Claro que sí. Porque yo creo que cuando uno vive alguna situación, cuesta ver de que Dios está haciendo algo nuevo ahí, ¿o no? Cuesta de repente en medio de la enfermedad, ¿cierto? Cuesta ver de que Dios puede hacer algo nuevo ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor cada día nos sentimos más mal. Pero en esta tarde Dios nos dice que en medio de eso, Él puede hacer algo nuevo y algo bueno. Amén. Independiente de las situaciones, debemos nosotros como hijos de Dios apoyarnos en Él. ¿Apoyarnos en qué? En el poder que Él tiene sobre nosotros. ¿En qué momento? Cuando nosotros vivimos momentos de transición, momentos de cambio. ¿Por qué? Porque la nueva forma que Dios quiere traer a nuestras vidas no va a ser inferior a la que ya pasó, sino que nosotros siempre, cierto, vamos en aumento. Por lo tanto, Dios siempre va a ir dándonos mucho más. Él obviamente que si antes nos dio algo, ahora quiere darnos mucho más y que sea mayor. ¿Por qué? Porque Dios nos promete, cierto, que Él quiere darnos cosas mucho mejor, cosas grandes. Y si usted no lo sabía, lea la Biblia. Amén. Porque ¿qué pasa? Que conforme nosotros vayamos aprendiendo, y cuando nosotros vamos aprendiendo, también vamos teniendo ese crecimiento. Y cuando nosotros vamos teniendo ese crecimiento, Dios también nos va añadiendo. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ver lo nuevo que Él tiene para nuestras vidas. Porque si nosotros nos seguimos quedando con lo viejo, ¿en qué momento vamos a ver lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas? Así que vaya prestando atención. Amén. Si está pasando alguna situación en su vida, sabemos que Dios lo puede, cierto, volver a hacer si ya lo hizo una vez. ¿Por qué? Porque dice su palabra, aquí hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Si usted lee la Nueva Versión Internacional, dice, ¿no se dan cuenta? O sea, no nos estamos dando cuenta que Dios está abriendo caminos nuevamente. Por eso, a través de este texto bíblico, Dios nos invita a que nosotros, ¿cierto?, podamos estar atentos a lo que Dios está haciendo. Pasamos a otro año, y yo creo que todos pasamos a otro año con expectativas. Amén. Pero ¿estamos viendo todo aquello que queremos ver? Sabemos que Dios cada día trabaja en nuestras vidas, ¿cierto?, de forma diferente. Muchas veces trabaja de forma inesperada. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor cuando Dios trabaja en nuestras vidas, a uno le cuesta aceptar esos cambios. ¿Por qué nos cuesta? Porque nosotros tenemos esa costumbre, ¿cierto?, de aferrarnos a lo que ya conocemos. Nos cuesta poder salir de esa zona de confort, salir de nuestra comodidad. ¿Para qué? Para poder nosotros, ¿cierto?, recibir lo nuevo que Dios trae para nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros queremos ver un cambio en nuestras vidas, vamos a tener que salirnos de nuestra zona de confort, sacudirnos un poco para poder comenzar a ver lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas, para que podamos lograr ver, ¿cierto?, ese camino que Dios está haciendo para que nosotros podamos seguir avanzando. Por eso no deje que la situación que usted pueda estar viviendo lo intimide, no deje que la situación que usted esté viviendo lo desanime. Tampoco deje de que la situación que usted está viviendo los limite, porque ¿sabe lo que pasa? Que nosotros somos buenos para limitarnos. ¿Sabe que yo pasé un tiempo, cuando recién comencé acá a la iglesia, yo era buena para limitarme en muchas cosas? Yo siempre decía, es que yo no lo voy a poder hacer, yo no lo voy a lograr. O sea, ¿cómo yo me voy a parar enfrente y poder hablarle a los demás? O sea, ¿cómo? No puedo. Y siempre estaba con el que no puedo. ¿Por qué? Porque nos limitamos. Por eso es importante de que no nos pongamos límite y no dejemos que nada nos intimide. ¿Por qué? Porque Dios
en cada paso que nosotros damos, Él siempre va a abrir un camino. Amén. Él siempre va a abrir un camino. ¿Qué significa abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad? Es una forma de decir que Dios, ¿cierto?, crea caminos donde nosotros pensamos que no se puede. Amén. Sabemos que Dios es un Dios que todo lo puede. Por lo tanto, aunque nosotros creamos que hay algo que no se va a poder lograr, déjeme decirle que con Dios todo es posible. Amén. Dios siempre quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas, pero depende de nosotros. Así que por eso, si estamos viviendo alguna situación, o si a lo mejor llegáramos a vivir una situación complicada, ¿cierto? Recordemos que las oportunidades que nos da Dios siempre son oportunidades perfectas. No desaprovechemos cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cada mañana, ¿cierto?, Dios renueva sus misericordias. Por lo tanto, es una nueva oportunidad. ¿Una nueva oportunidad para qué? Para ver lo que Dios quiere hacer. Amén. He aquí, hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. O sea, si nosotros queremos ver lo nuevo de Dios, somos nosotros los que vamos a tener que dar el paso. Sabemos que es el 50 y 50. Dios siempre va a querer, cuando es bajo, ¿cierto?, su voluntad. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos viendo lo que Dios está haciendo o todavía nos falta por ver? Recordemos, ¿cierto?, que Dios siempre está al pendiente de nosotros. Siempre. Él siempre sabe lo que nosotros vamos a hablar, lo que estamos pensando, cómo vamos a actuar. A lo mejor nosotros no nos vemos. Por ejemplo, yo no puedo ver lo que la hermana María hace en el trabajo, o sea, en su casa, o alguien en el trabajo. Yo no lo puedo ver. Pero en cambio Dios sí lo puede hacer. Amén. Él sí puede ver. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros, cuando estamos en medio de la situación, creemos que no hay nada más, que no hay salida y que qué voy a hacer, que tengo al frente, y lo único que esperamos es que Dios nos libre. O estamos en la situación, esperamos que Dios nos tome y nos saque de la situación. Pero ¿qué pasa? Que no nos damos cuenta que Dios no solo nos quiere librar, sino que también nos quiere que nosotros aprendamos a avanzar en medio de la prueba. Que no tomemos, ¿cierto?, esa costumbre de esperar a que Dios haga todo, o que nos saque, o que no nos llegue nada, porque en medio de la situación nosotros necesitamos avanzar y crecer. Porque si nosotros nos vamos a las historias de la Biblia, cuando estos jóvenes, ¿cierto?, que entraron al horno de fuego, ¿cierto?, Dios no los libró del horno de fuego. Ellos tuvieron que pasar por ese horno. Pero en cambio Dios los libró, ¿dónde? Cuando estaban en medio del horno. Lo mismo pasa con Daniel. Dios no lo libró del foso de los leones, también tuvo que ir al foso. Pero los libró en medio, ¿cierto?, del foso de los leones. ¿Para qué? Porque muchas veces en medio de la situación Dios quiere que nosotros veamos que Él está con nosotros. Y los que están viendo de afuera, para que vean lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que ellos puedan ver en qué Dios estamos creyendo nosotros. Lo mismo pasa con los discípulos cuando pasaron por la tormenta. Dios no los libró de la tormenta, vivieron esa tormenta, pero en medio de esa tormenta, ¿qué hizo Dios? Los guardó. Por eso en medio de su situación, en medio de la preocupación o lo que usted pueda estar viviendo, Dios lo quiere sacar de ahí, para que usted conozca qué cosa, que Él está con usted y que su poder es sobrenatural. Amén. Que es cierto ese poder sobrenatural que Él puede abrir caminos, ¿cierto?, donde es imposible caminar. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Como le decía, por eso, si usted está pasando por algún cierto momento difícil, a lo mejor siente que también está ahí en ese horno de fuego, que está ahí junto con yendo al foso de los leones, o que está ahí en medio de una tormenta, que está pasando por un desierto, no se desespere, no se preocupe. ¡Ay, qué fácil para la hermana no preocuparse! Pero ¿sabe por qué no debemos preocuparnos? Porque nosotros sabemos, yo creo que todos sabemos que es mayor el que va con nosotros. Amén. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a preocupar? Si Dios es el que va con nosotros. Amén. Y muchas veces va a ser necesario
como le decía, que pasemos por estas situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que no son nuestras fuerzas, que no somos nosotros, que en medio de la situación está Dios. O sea, imagínense, si nosotros estamos aquí el día de hoy, es porque Dios ha estado con nosotros. Yo de verdad que recuerdo un día, no sé, Marjorie, si tú te recuerdas, cuando estábamos en el estudio bíblico y con la pastora, y hablábamos de las cosas que Dios nos ha librado. Y nos pusimos a enumerar las cosas, y de verdad que si uno hace memoria de todas las cosas que nosotros vivimos, imagínense, Dios me libró de que yo me hubiese muerto como 5 veces. Pero Dios me libró, ¿por qué? Porque hay un propósito en mi vida. Amén. Imagínense, yo naciendo muy chiquitita, de 8 meses, que pesaba 2 kilos, que medía 30 centímetros, pero aún así yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque hay propósito. Por eso es importante que si Dios nos ha librado y si estamos aquí ahora, es porque Dios ha estado con nosotros. Amén. Y de verdad que por eso a veces es importante mirar un poco hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando uno se pone a pensar, uno también comienza a ser más agradecidos con el Señor. Porque imagínense, yo chiquitita, ahí casi muriendo ahogada o casi muriendo asfixiada. Pero yo decía, y a lo mejor en el momento uno no le entiende y uno dice, bueno, a lo mejor no tenía que pasar nomás. Pero con el tiempo uno va entendiendo de que si no sucedió y que si uno todavía está aquí, es porque hay propósito en el Señor. Amén. Miqueas, capítulo 2, versículo 13. Hoy nos vamos a ir temprano. Sí, hoy nos vamos a ir temprano. Pero es importante esta palabra porque llevamos 21 días y debemos entender de que Dios va a abrir caminos, ¿cierto? Otra vez. Si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Amén. Miqueas capítulo 2, versículo 13, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, porque también me gusta esta traducción. Dice, yo mismo iré delante de ellos para abrirles paso y darles libertad. Yo soy su Dios y su Rey. O sea, Dios va con nosotros. Dice Miqueas 2:13, dice, subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y la cabeza de ellos Jehová. Se da cuenta que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre va delante de nosotros. ¿Para qué? Para ir abriendo caminos para que nosotros podamos seguir avanzando. Van a haber situaciones, sí, pero ¿quién va delante de nosotros? Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos temer. Por eso, usted este año tiene que creer que viene un tiempo de bendición. Tiene que creer que viene un tiempo de buenas noticias. Tiene que creer de que habrá un tiempo de que se abrirán puertas. Lo escuchábamos el domingo. Amén. A lo mejor sí van a haber puertas que se van a cerrar, pero Dios sabe por qué y solamente nos queda agradecer. Amén. Dios abrirá camino donde los hay y hará posible aquello que nosotros creíamos que era imposible. Qué maravilloso, de verdad que cuando Dios me daba esta palabra, yo le decía, gracias Señor, porque tú me recuerdas que si lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer. Amén, lo vas a volver a hacer. Por eso este año, iglesia, va a ser un año de restitución. Amén, por eso usted tiene que prepararse. ¿Para qué? Para recibir lo que Dios ha preparado para su vida y para su familia. Porque si usted lo cree, lo va a ver. Amén, amén. Por eso, cosa que ojo no vio y oído no ha oído, ¿cierto? Oído no oyó, ni a su vida corazón de hombre, son las que Dios tiene para aquellos a quien ama. ¿Y Dios nos ama? Claro que nos ama. Nos ama tanto que aunque nosotros nos equivoquemos un montón de veces, su amor es eterno. Amén. Por eso, yo sé que Dios tiene cosas grandes para mi vida. Yo sé que son muy grandes las que tiene, pero yo también sé que para su vida también. Amén. Y si usted lo cree, tiene que esperarlo. Amén. Tiene que esperarlo con paciencia, porque no siempre va a ser como nosotros queremos. Y es ahí
donde nosotros tenemos que entender que cuando no es como queremos, es porque Dios está obrando a favor de nosotros y está, ¿cierto?, trayendo su voluntad. Y nosotros solamente nos queda aceptar esa voluntad. Vuelvo a leer Isaías 43, versículo 19. He aquí, hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este versículo es un recordatorio de que Dios es un Dios de renovación. Es un Dios que trae cosas nuevas. Por eso, en lugar de nosotros resistirnos, ¿cierto?, al cambio y aferrarnos a lo que ya conocemos, debemos confiar que Él sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Por eso Él cada día trabaja en favor de nosotros. A lo mejor está trabajando de una manera que nosotros a lo mejor no podemos comprender y tampoco lo podemos entender, porque de repente es bien rara la forma que Dios trabaja, que uno muchas veces, no sé usted, pero yo muchas veces he quedado sorprendida de la manera que Él trabaja. Pero así es nuestro Dios. Por eso yo no sé si usted ha meditado en estos días de lo que Dios nos ha hablado. Porque debemos entender de que cuando Dios nos habla, Él siempre nos va a hablar con una palabra precisa. Por eso es importante que nosotros siempre prestemos atención a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Porque sabemos que cuando uno, ¿cierto?, exhorta la palabra del Señor, no es uno, sino que es Dios el que nos está, ¿cierto?, hablando por medio de su palabra o por medio de quien está enfrente. Y de verdad que yo meditaba en estos días y recordaba estos días también, porque el martes pasado yo hablaba acerca de que teníamos que ser diligentes, que teníamos que ser responsables, que teníamos que ser solícitos, eficaz, y que también que teníamos que usar bien el tiempo, ¿cierto? Eso hablamos el día martes. El día jueves, ¿quién se recuerda lo que hablaba el hermano Cristian? Cuando Dios dice que no. ¡Wow! Cuando Dios dice que no. Que teníamos que confiar en Dios y conocer su voluntad. El día domingo, ¿quién se recuerda la palabra el día domingo? Dios abre puertas y cierra puertas también. Que Dios tiene la llave de nuestras vidas y Él sabe el principio y el final. Y hoy, el día de hoy, ¿cómo se llama la palabra? Dios abrirá camino otra vez. Dios nos llevará a diferentes lugares o situaciones para ver lo nuevo y lo sobrenatural de Dios. Entonces yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo entienda? ¿Qué estás buscando que yo pueda comprender? Y Dios me llevaba a que nosotros debemos aprender a depender de Él. A través de la palabra que hemos escuchado, yo no sé, por eso le digo, yo no sé si usted la ha meditado, pero lo que Dios busca en este tiempo, en que nosotros podamos depender de Él, que podamos conocer cuál es su voluntad y cuál es esa voluntad, la buena, agradable y perfecta, que podamos reconocerlo en todos nuestros caminos. Eso es lo que está buscando Dios para este año, que nosotros podamos depender de Él. ¿Por qué? Porque no son nuestras fuerzas. En cambio, si nosotros aprendemos a depender de Dios, si nosotros conocemos la voluntad de Dios, vamos a alcanzar este año todo aquello que nosotros queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a pedir conforme a qué, a su voluntad también, porque Dios tiene tantas cosas preparadas para nuestras vidas. Yo no sé de verdad si usted lo sabe, o si lo sabe, no sé si lo quiere alcanzar, pero solo falta o solo queda que nosotros nos determinemos. Yo vuelvo a repetir, este año yo creo que todos queremos alcanzar cosas, amén, todos queremos ver ese año de restitución, pero nosotros necesitamos determinarnos. Por eso, iglesia, prepárese, porque este año Dios nos va a mover. Yo no sé si usted lo va a creer, pero este año Dios nos va a mover de tal manera, de tal
forma de que nos vamos a ver obligados nosotros a salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort. Y a lo mejor usted dirá, ay, la hermana ya se volvió loca, ¿qué está hablando la hermana? Pero sabe que nosotros este año estamos caminando, ¿cierto?, con una palabra, ¿o no? ¿Y se acuerda cuál es esa palabra? Avivamiento, concreto, tangible y transformador. Que no se le olvide, estamos caminando con una palabra. Ahora, ¿qué es avivamiento? Por eso le digo que este año Dios nos va a mover tanto, porque avivamiento es un acto de hacer algo que se encienda o que arda de nuevo. Eso es un avivamiento. Por lo tanto, si usted recibió la palabra y usted dijo, sí, Señor, yo me tomo de esta palabra, entonces este año se nos tiene que notar ese avivamiento. Amén. ¿Por qué se nos va a notar? Le vuelvo a decir, Dios nos va a mover a tal punto de que vamos a tener que salir de esa comodidad, vamos a tener que salir de esa zona de confort donde a nosotros tanto nos gusta estar, ¿o no? Porque yo también pasé por esa instancia donde decía que lo haga otro. Yo miro nomás, ahí nomás, pero necesitamos salir, ¿cierto?, de esa zona de confort. Necesitamos salir de nuestra comodidad, porque como decía su palabra al principio, he aquí hago cosa nueva. Y para ver lo nuevo de Dios, tenemos que salirnos de esa comodidad. Le guste o no le guste, va a tener que salirse de esa comodidad, porque si no, Dios le va a preguntar, ¿no la conoceréis? ¿No la están viendo? ¿Y por qué no la estaremos viendo? Porque seguimos, ¿cierto?, en el mismo lugar a lo mejor donde llegamos. Por eso es importante que meditemos siempre, meditemos en lo que se nos está hablando. Y yo siempre les voy a decir que cuando uno escucha palabra del Señor siempre tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber una diferencia. Porque no solamente los demás lo van a notar, sino que Dios también lo está viendo. Y cuando Dios está viendo que nosotros estamos marcando también esa diferencia, cuando tomamos la decisión de dar ese paso, Dios nos va a preparar y nos va a ir dando ese crecimiento y nos va a ir añadiendo todo aquello que nosotros necesitamos. Porque si yo, un ejemplo, si yo quiero aprender a ocupar el computador de atrás, y yo solamente digo es que quiero aprender y no le digo a alguien que me enseñe, ¿va a suceder algo? Nada va a suceder. Entonces depende de nosotros si queremos ver lo nuevo de Dios, que podamos salirnos, ¿cierto?, de esa comodidad y así poder disfrutar. No esperemos que pase otro año y que sigamos igual como estábamos, ¿cierto?, al principio. El año pasado se supone que dejamos todo atrás y que íbamos a empezar, ¿cierto?, de nuevo, más firme, más determinados, para poder ver, ¿cierto?, lo nuevo, poder ver ese avivamiento concreto, tangible y transformador. Ya sabemos que Dios es con nosotros, lo vimos, ¿cierto?, en esta tarde. Sabemos que Dios con aquellos también, ¿cierto?, con las historias de la Biblia también fue con ellos. Sabemos que Dios es el de antes y también el de ahora. Por lo tanto, si Dios los libró, ¿cierto?, de las situaciones a ellos, también lo va a hacer con nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Sabe que yo meditaba en esta palabra? Y muchas veces pasa que nosotros somos de aquellos que nos ofrecen ayuda, pero aún así decimos que no. Nos están dando la solución, pero aún así decimos que no. Por eso es importante que nosotros podamos analizarnos antes que sigan pasando los días y antes que sigamos a lo mejor igual, y ver en qué área de nuestra vida estamos fallando, en qué área de nuestra vida falta que nosotros dependamos de Dios. Porque eso es lo que Dios busca. A través de su palabra, Él siempre está buscando que nosotros dependamos de Él. Y como escuchábamos, ¿cierto?, el día jueves, conocer la voluntad de Dios.
porque si no nos vamos a pasar toda una vida pidiendo y vamos a estar pidiendo mal y vamos a seguir igual, tal y como estamos. ¿Por qué? Porque las cosas no nos resultan, y si no nos resultan es porque algo nosotros estamos haciendo mal. Y ¿sabe qué? No es malo reconocer cuando uno se equivoca. Hoy en día a las personas les cuesta tanto reconocer que se equivocan o que a lo mejor no saben, pero nosotros reconozcamos delante del Señor, decirle: Señor, si este año a lo mejor empecé con lo mismo, traje acarreando cosas del 2024, o sea que ahora ya en esta tarde yo me desligo de todo eso y comienzo a conocer tu voluntad. Dependo de ti, porque sabe que cuando uno comienza a depender de Dios, hay un descanso en nuestras vidas. Yo antes siempre conversaba con la pastora y yo le decía: ¿sabe qué, pastora? Yo no sé cómo se hace para descansar en Dios. Yo vivía de insomnio, meses de insomnio, que no podía dormir. Aunque tomaba pastillas, aún así no podía descansar. Y yo decía: pastora, yo no entiendo todavía cómo hago para entregarle mis cargas al Señor y poder descansar en Él. No entiendo todavía. Por eso es importante que nosotros cuando no sepamos algo, poder ir a donde nuestros pastores, porque ellos siempre van a tener una palabra para nuestras vidas. Dios también habla a nuestras vidas. Sabemos que Dios es un Dios de diseño y Él siempre nos va a dar, ¿cierto?, ese orden. Siempre, como decía el hermano Cristian, Dios siempre nos va a ordenar. Pero, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. Amén. Somos nosotros los que debemos determinarnos, somos nosotros los que debemos ir a Dios. Yo siempre digo cuán importante es tener una relación con el Señor. ¿Cuesta al principio? Claro que sí. Yo no le voy a decir que yo llegué acá a la iglesia y fue 100% la relación con Dios. No. Lo mío también llevó tiempo, llevó un proceso. Pero cuando uno espera que los cambios vengan de Dios, uno sabe que esos cambios van a ser duraderos. Por eso es importante no esperar cambiar con las fuerzas de uno, porque nosotros vamos a querer cambiar, pero va a pasar un tiempo y vamos a volver a lo mismo. Pero sabemos que los cambios que trae Dios siempre van a durar en el tiempo y que podamos tener esa relación con Dios. Si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y así como nosotros somos hijos también o somos padres, esperamos, ¿cierto?, que nuestros hijos vengan a nosotros y nos cuenten las cosas. ¿Para qué? Para poder ayudarle. Así mismo es Dios. Él espera que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Para qué? Para que Él también, ¿cierto?, pueda darnos todo aquello que nosotros necesitamos. Como decía aquí su palabra, he aquí hago cosas nuevas. Si nosotros vamos al Señor y nos disponemos en sus manos y nos colocamos en sus manos, Dios nos va a dar también ese diseño que nosotros necesitamos. Porque nosotros necesitamos un diseño. Si esto tampoco es como un desorden y yo hago lo que quiero, no. Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, Él siempre nos va a ir dando el diseño. Y como les decía el otro día, muchas veces Dios nos va a sacar de lugares. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un diseño. Nos va a evitar cosas. Muchas veces nos va a hacer callar también. Y uno muchas veces dice: oh, no entiendo por qué no dije nada, no entiendo por qué me quedé callada si pude haberle dicho tantas cosas. Pero bueno, es porque Dios ya tiene ese diseño para nuestras vidas y para que nosotros también podamos alcanzar, ¿cierto?, ese propósito que Él tiene en nuestras vidas. Amén. Así que póngase en pie. ¿Ven? Nos vamos a ir temprano. Termino con esta cita bíblica y nos vamos a ir a orar. ¿Por qué voy a terminar con esta cita bíblica? Porque hoy en la mañana mi pastora la compartía y yo dije: gracias, Señor, por hablar a mi vida a través de esta palabra. Y también la quiero compartir con ustedes porque yo sé que usted la va a entender igual y es importante que usted la medite. Amén. Está en Juan capítulo 12, versículo 47 y 48 y dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Mediten esta palabra
de verdad que Dios también hablaba a mi vida a través de esta palabra cuando la pastora la compartió hoy en la mañana. Porque no es solamente escuchar. No es solamente venir martes, jueves y domingo a solamente escuchar. Amén. Así que cierre sus ojos. Vamos a orar en esta hora de la tarde. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. De verdad que yo espero que la haya recibido y que la haya entendido, porque es importante que podamos entender de que Dios siempre quiere traer lo nuevo a nuestra vida. Siempre, cada día. Pero si nosotros estamos tan afanados con los quehaceres del día a día, va a ser imposible que nosotros podamos ver eso nuevo. Va a ser imposible, ¿cierto?, ver todo lo que Dios quiere que nosotros podamos ver. Como dice aquí, no la conoceréis. O sea, Dios quiere abrir nuevamente camino en el desierto. Pero nosotros tenemos que determinarnos y dar ese paso que tanto nos cuesta dar, pero es importante para este año. Amén. Así que cierre sus ojos. Ahí dele gracias al Señor por la palabra. Y que, como le decía, espero que esta semilla ahí haya quedado en su corazón para que a su tiempo, no tan lejos, pero que a su tiempo pueda dar, cierto, ese fruto